credenciales de mi amigo David Pereira. Es CEO de la compañía SecPro, investigador, autor, consultor, conferencista, con más de 25 años de experiencia en el área de seguridad informática, la ciberseguridad y la computación forense, que ha desarrollado labores de ciberdefensa, ethical hacking, pruebas de penetración, análisis de código y análisis forense para diversas entidades a nivel mundial. Ha sido instructor en temas de ciberseguridad de miembros de fuerzas de ley en muchos países, incluyendo Homeland Security de los Estados Unidos de América, del Servicio Secreto de los Estados Unidos de América, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, US Marines, FBI, Policía Nacional de Colombia, la DIJÍN, Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Colombia, Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, la Inteligencia Naval de Chile, Universidad Andrés Bello de Chile, Policía Federal del Brasil, Grupos de Ciberdefensa Cibernética del Brasil, Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú, Policía de Argentina, Autoridad del Canal de Panamá, la Escuela Superior de Guerra, entre muchos otros. Entonces, hoy estamos acá para hablar de la evolución del kill chains, ¿sí? Un tema muy interesante que David se ofreció, bueno, cuando le pedí colaboración, se ofreció y surgió este tema y yo le dije, fantástico, porque eso es importante en este contexto. Entonces, David, bienvenido, muchas gracias por tu apoyo y pues bueno, adelante, el auditorio es todo tuyo. Mil gracias, Andrés. Mil gracias a todos ustedes, a todo el equipo de la CIS por la invitación, al doctor Cano, a Beatriz y bueno, a todas las personas que hacen posible este evento genial que nos deja también ilustrados acerca de temas de tanta importancia y también de preocupación a nivel de nuestro trabajo y de cómo interactuamos en este momento nosotros con las infraestructuras que debemos proteger y cómo los adversarios interactúan con ellas, incluso pues como planteaba el doctor Mota, con inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la evolución, porque una de las constantes permanentes en nuestra vida es la evolución, y dentro de la parte de ciberseguridad, pues no tenemos la excepción. La evolución, pues es un cambio que se produce dada una necesidad principalmente. Normalmente es un producto o un proceso de transformación progresiva. Y aquí vamos a hablar un poco de los cambios, no necesariamente los cambios dentro del kill chain. Vamos a hablar de los cambios de cómo se usa el kill chain y cómo los ciberdelincuentes han cambiado un poco el armamento que normalmente utilizaban anteriormente en contra de nuestras infraestructuras para pues modernizarse y estar al día y ponerse a tono, como planteaban en la pregunta, ponerse a tono con los mecanismos defensivos que tenemos. Al final trataremos de hacer conclusiones, como por ejemplo saber si lo que estamos haciendo está bien o si debemos hacer un cambio en el paradigma de lo que estamos haciendo. Entonces, pues bueno, comencemos. Todos conocemos el kill chain, donde pues tenemos 7 etapas principales, donde los ciberdelincuentes van surtiendo cada uno de los pasos para poder llegar al final a una acción normalmente contra un objetivo. La acción podría llegar a ser simple y llanamente estar durmientes y tener una bomba de tiempo allí o una bomba lógica o un tipo de archivo transiente que esté allí listo para ser utilizado, ser activado y, por ejemplo, desarticular una infraestructura, desactivar comunicaciones, como plantea el doctor Mota, etc. Entonces, vamos a hablar de las partes principales donde hemos encontrado cambios. Todo lo que les he traído, he tratado de que sea por lo menos de un año hacia acá, no más atrás. Habrá una o dos técnicas que de pronto son un poco más antiguas, pero no se usaban como yo las voy a explicar. Así que voy a tratar de mostrar las cosas más modernas, lo más avanzado, digamos, un poco el cutting edge de lo que estamos viviendo. ¿Cómo han evolucionado los adversarios? Pues los adversarios han evolucionado de acuerdo a los pasos que necesitan surtir, como por ejemplo el reconocimiento. El reconocimiento ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque herramientas que utilizaban anteriormente, como por ejemplo fuerza bruta de DNS para hacer reconocimiento de subdominios, ya no funcionan tan bien o pueden ser muy demoradas. Entonces, normalmente, pues ¿para qué utilizar una herramienta que me va a generar una demora si yo puedo utilizar técnicas y tecnologías que me van a entregar la misma información mucho más rápido? Entonces, el reconocimiento ha evolucionado, la planeación también ha cambiado un poco.
porque todo depende de la cantidad de información que logres en el reconocimiento. Normalmente el adversario no te va a atacar a ciegas. Un adversario no llega y lanza un exploit contra el puerto 80 o el 443 asumiendo que tienes un Apache o un Nginx o un sistema operativo específico detrás de un servidor, sino que normalmente hay un reconocimiento, y ese reconocimiento permite una planeación más precisa, que luego va a permitir definir cuál es el ataque que se va a utilizar, donde pues ha habido muchísimos cambios, vamos a hablar de ellos, y uno de los cambios más interesantes que hemos visto es que ya los ciberdelincuentes no están utilizando los lenguajes de programación tan comunes que veíamos antes en los exploits, como por ejemplo C, C++, etcétera, sino que están decantándose por lenguajes como por ejemplo el Go. Entonces, digamos que ha habido cambios muy interesantes allí. Y bueno, en las acciones también, con base en las herramientas que utilizan. Así que vamos a hablar ya puntualmente de ciertas áreas. Todos conocemos, digamos, la lista de técnicas, tácticas y procedimientos de los adversarios. Dejo el enlace solo por si acaso, que pues Mitre o Mitre, si lo queremos decir en español, pues ha hecho una recopilación impresionante de la matriz de técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan los ciberdelincuentes. Y pues bueno, aquí tenemos la Enterprise Matrix, donde tenemos cada una de las áreas, ¿verdad? Ellos tienen más de 7 porque ellos hacen algunas subdivisiones, como por ejemplo en el Credential Access, hace parte de ataque, etcétera. Pero pues bueno, tenemos esta información supremamente útil que nos ayuda a entender un poco también, pues bueno, cómo funciona toda la parte de las tácticas y técnicas que utilizan los ciberdelincuentes. Entonces comencemos por la parte de evolución. Vamos a hacer muchas demostraciones, espero que no se me vaya el tiempo, así que bueno, comencemos con el reconocimiento de la numeración. El tema de GDPR, las normativas internacionales de protección de los datos, de la privacidad de los datos que fueron generadas en 2018, pues afectaron al mundo. Y una de las afectaciones principales que sufrimos fue la parte de juiz. Antes, por ejemplo, en el reconocimiento los delincuentes, una de las cosas que veían era el juiz. Y era útil porque, por ejemplo, encontrabas correos electrónicos, encontrabas nombres de personas, contacto administrativo, contacto técnico, datos que podrían ser muy útiles desde el punto de vista de OSINT, por ejemplo. Pero pues el juiz, gracias a GDPR, la mayoría de información la tiene pues limitada o protegida. ¿Pero qué hacen los ciberdelincuentes? Bueno, distintas cosas, entre ellas acceso al juicio histórico. Para ahorrar tiempo, no les voy a mostrar sino de a una o dos herramientas por tema, así que les voy a mostrar un truquito que utilizan los ciberdelincuentes. Sabemos que el juicio ya no funciona como tal en el sentido de que nos dé toda la información que nos daba antes. Entonces, ¿qué podemos hacer en relación al juicio histórico? Si quieres con el juicio histórico pagar, pues bueno, puedes pagarle a un servicio como este, al Domain Tools, que es una de las herramientas excelentes que tiene un juicio histórico. El problema es que, bueno, yo puedo hacer una pregunta, como por ejemplo dian.gov.co, y sí, va a detectar mucha información, pero tengo que pagar. Detectó 511 registros históricos de lo que ha evolucionado la DIAN a nivel de sus cambios en infraestructura y a nivel de cambios en dominios, pero pues para verlos tengo que pagar. Pero como yo no tengo dinero, entonces les muestro un truco, o una técnica. Tenemos el archive.org, ¿verdad? El Web Archive que todos conocemos, que nos permite ver, por ejemplo, el histórico de una página. Con el Web Archive y una herramienta como, por ejemplo, el who.is, yo puedo hacer una consulta y utilizo el Wayback Machine para saber información del histórico de juicio de un dominio. En este caso, por ejemplo, lo tengo con Walmart. Entonces yo veo que en 2014 alguien utilizó el who.is, puedo hacerlo con cualquier servicio, y pues veo que en febrero 1, por ejemplo, tenemos un snapshot que me va a permitir recabar información, la misma información que antes de 2018 estaba disponible para todo el mundo. Entonces ya aquí tenemos la información histórica sin problema, y pues toda la información de correos electrónicos, etcétera, que hoy en día ya no podría ver con el quiz actual, pues bueno, la voy a poder ver de la manera histórica que la tenemos aquí. Mira, aquí tenemos algunos correos electrónicos, mira, Image Walmart, etcétera. Entonces, esa es una de las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes, utilizar el juicio histórico para poder ver la información. Y pues también el juicio reverso, que este sí lo puedes ver, por ejemplo, con una herramienta como ViewDNS, que es totalmente gratuita, que nos permite pues utilizar una herramienta como esta, que en un momento determinado pues nos permitiría saber, por ejemplo, un poco más acerca de la infraestructura de una entidad, donde vemos, por ejemplo, algunos de los subdominios
que están apuntando principalmente o a la misma dirección que normalmente la página principal. Entonces, el DNS reverso o el juiz reverso nos permite saber este tipo de información, que le facilita la vida a un atacante. No se necesita hacer fuerza bruta de un DNS. ¿Para qué? Y con lo que les voy a mostrar, pues todavía queda menos necesaria la fuerza bruta. Entonces, miren, ¿qué usan los delincuentes? Nuestras técnicas a su favor. Actualmente es difícil encontrar una página web que no tenga un certificado de SSL, que utilice protocolos SSL, TLS, para proteger, digamos, la conexión entre cliente y servidor. Pero hay algo muy interesante que se llama Certificate Transparency, que es básicamente que si yo tengo un certificado, ustedes saben que tengo que decirle al mundo, tengo un certificado y estoy protegiendo X dominio con mi certificado. Bueno, entonces el ciberdelincuente solamente necesita consultar la base de datos de transparencia de certificados para poder saber, por ejemplo, a ver, usémoslo con Walmart, si quieren, walmart.com, para poder saber qué subdominios o qué servidores están protegidos por certificados relacionados con walmart.com. Esto en web, lo voy a hacer por script porque me parece más rápido, así que se los muestro en un script más fácilmente porque está tomándose un momento, lo voy a dejar allí corriendo. Pero pues con script les puedo mostrar más fácil, pero ya lo tengo ejecutado. Miren, con script buscando transparencia de certificados, pues miren la lista gigantesca que dejé corriendo hace un ratito, que tengo ahora. Aquí, ya. Todos estos son servidores de Walmart, subdominios de Walmart, que me están mostrando superficie de potencial ataque para un ciberdelincuente. Y esto es básicamente solo transparencia. No estoy usando todas las técnicas de certificados, porque con certificados tengo varias técnicas. Aquí se está demorando un ratito, puede demorarse, lo voy a dejar corriendo y cuando termine se los muestro. El SAN, el Subject Alternative Name. Otra técnica que normalmente tenemos que usar, digamos, a favor nuestro, pero que el ciberdelincuente utiliza, que es básicamente entregar la estructura de todos los sitios y dominios e IPs que protege un certificado específico. Ese es el Subject Alternative Name. De la misma manera, tengo herramientas que me permiten hacer consultas específicas, no solamente sobre la transparencia, que por ejemplo este también es de transparencia. Miren todo lo que logramos encontrar de la DIAN simple y llanamente haciendo búsqueda de certificados de transparencia, o la transparencia de certificados, encontramos toda esta información de subdominios, con cada una de sus direcciones IP, donde ya un potencial atacante podría entender todos los rangos de direcciones que tendría que evaluar, porque la lógica indica que si es una entidad tan grande, pues bueno, probablemente no tenga solamente una IP, va a tener la submáscara completa o una submáscara amplia. Entonces, pues bueno, eso con transparencia, pero con SAN también lo podemos hacer. Con una consulta tan simple, con OpenSSL, donde yo simplemente le estoy diciendo al servidor, permítame conectarme, y bueno, agrego unos simples valores de expresiones regulares para hacer una búsqueda más limpia, pues voy a poder encontrar, por ejemplo, los certificados que también están protegiendo específicamente el mismo dominio. Entonces lo puedo consultar muy rápido. No necesito hacer ataques ni de diccionario ni de fuerza bruta. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el SNI, con el Server Name Indication, que es una técnica muy interesante que nos permite que con un mismo certificado protejamos varias páginas web al mismo tiempo. Y nos ahorra costos, sobre todo si tenemos que tener un certificado con alta extensión, etcétera. Bueno, vamos a poder utilizarlo para varios sitios. Entonces, por medio de SNI también lo puedo hacer. Y no son las únicas técnicas. La enumeración de tecnologías. Estábamos hablando de subdominios. Hablemos de tecnologías y luego vuelvo un momento al tema de subdominios. Las tecnologías que utiliza un sitio web. La enumeración de esas tecnologías se ha vuelto crucial. ¿Por qué? Porque normalmente, si yo tengo, bueno, volvamos al caso de la DIAN. Si yo tengo un servicio, normalmente lo voy a tener montado en un servidor que tiene cierto nivel de robustez, que tiene un sistema operativo donde hay, si no cientos, miles de ingenieros trabajando para protegerlo, para hacerlo más robusto, para jardinizarlo, etc. Entonces, atacar un sistema operativo actualmente no es tan simple, a menos que haya un zero day, que afecte directamente el sistema operativo, que ha ocurrido todo el tiempo, ¿no? No voy a mencionar fabricantes, pero sabemos que todo el tiempo ocurre, pero no es algo tan común. Es más simple para el atacante entender las tecnologías utilizadas por un sitio web y buscar dentro de esas tecnologías si hay alguna versión específica que tenga alguna vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, ocurre mucho con jQuery, ocurre mucho con ciertos Content Management Systems, con ciertos plugins, por ejemplo, cuando se utilizan
sistemas tipo WordPress o similar, donde se aplican plugins, por ejemplo, para traducciones, para manejo de imágenes, para SEO. Entonces los ciberdelincuentes pues hacen la enumeración de las tecnologías con una herramienta como esta, que es totalmente gratuita. Cualquiera tiene a su alcance o tiene acceso a ella. Y pues le va a entregar al potencial atacante o al adversario, o bueno, al pentester o al ethical hacker, pues estamos hablando ahorita de los que estaban en el lado oscuro de la fuerza. Entonces les va a entregar información muy útil. De la misma manera, hay fuentes adicionales. Digamos que las técnicas de enumeración se han ido decantando por lo estandarizado, porque lo estandarizado lo protegemos normalmente. Entonces, ¿qué se está buscando? Por ejemplo, comentarios en JavaScript, el inline de JavaScript, los links externos dentro de los archivos de JavaScript y bueno, pues por supuesto los buckets. Pero para no comerme el tiempo, les muestro solamente una herramienta que me permite buscar dentro de los archivos de Java de un sitio web información sobre los subdominios completos. Miren, aquí está. Y esto es solamente, o bueno, basándose principalmente en JavaScript, solamente, en toda la información de JavaScript que esté dentro de un dominio. Entonces, obviamente vas a encontrar links, vas a encontrar comentarios, puedes encontrar de pronto conexiones a bases de datos, todo depende de cómo se haya desarrollado. Entonces, de esta manera, pues la enumeración es mucho más fácil, mucho más rápida, y pues la superficie de detección también por parte del adversario es mucho más baja. Los buckets y las nubes, bueno, podría dictar una conferencia entera o muchos más días solo sobre nubes, pero pues digamos es otra fuente casi que supremamente importante e inagotable de información. Hablemos de ingeniería social. Dentro de la ingeniería social no ha habido tantos cambios, digamos que los delincuentes, no les voy a venir a ustedes a hablarles del SMTP, del Open Relay, de contratar un SMTP para poder enviar el correo, no, eso todos lo saben. Les voy a enviar de las cosas que de pronto son un poquito más raras, como por ejemplo esta, que ya yo le he explicado en muchas conferencias, pero pues no deja de ser interesante, donde aquí en teoría vemos una dirección que se supone que es de apple.com, pero obviamente entendemos que no es la página de Apple, es básicamente porque está trabajando con lo que se llama un homógrafo, que es básicamente el uso de un alfabeto parecido en el dibujo al alfabeto nuestro, por ejemplo el cirílico ruso, en este caso cirílico ruso, donde pues simple y llanamente en el dibujo y en la conversión para el motor del browser, pues bueno, lo renderiza de una manera que lo entendemos y obviamente tiene un certificado legítimo de Let's Encrypt. Aquí no hay nada raro, es un certificado real, validado por entidad certificadora, y pues imagínense lo que podría hacer un ciberdelincuente con esta técnica, porque aquí con lo que normalmente nos dicen y lo que le decimos a los usuarios finales, que deben buscar, que esté el candadito, que la URL esté correcta, que no haya un signo raro, que no haya un punto de más, una letra de más, no, todo está perfecto, pero pues realmente la dirección es esta. Simple y llanamente, bueno, se los muestro acá, simple y llanamente que se hace la renderización por homógrafo. Esta es la verdadera dirección, xn, etc. Y así hay cientos de sitios, o tal vez miles de sitios phishing en el mundo usando esa técnica. Bueno, de nuevo volvemos al mal uso de los servicios por parte de los ciberdelincuentes y al incumplimiento, estoy madurando, al incumplimiento de las políticas de uso, como por ejemplo las políticas de uso de Azure, que las incumplen los ciberdelincuentes, donde Azure provee ciertos servicios supremamente útiles, como por ejemplo Static Web Apps, que nos permite crear páginas web rápidamente y pues cuando no se requiere, digamos, interacción, bases de datos, etcétera, pues bueno, esto es una solución muy buena. Y estas páginas tienen certificados de Azure, lo cual las hace válidas, lo cual les da ese viso de verdad, esa capa o ese barniz de realidad que le permitiría a un ciberdelincuente utilizarlas. Igual el Azure Front Door, que es un cloud, un CDN básicamente, que normalmente pues extensión es azurefd.net, que los delincuentes están usando para crear sitios como estos. Estos son reales, sitios que se han detectado, por ejemplo, Webmail Sign o Amazon UK, etcétera, .azurefd.net. Si tú miras el sitio, el certificado, es un certificado totalmente válido porque es de Azure. Entonces, los ciberdelincuentes utilizan este tipo de servicios, pues, obviamente en nuestra contra. Este es muy bonito, este tiene unos 4 meses nada más. Este es Browser in the Browser. No es una técnica tan complicada, es muy simple, digamos, si lo analizamos con detenimiento es muy simple. Se las demuestro hecha, se las demuestro dentro del ataque hecho. La técnica es supremamente sencilla, pero es muy poderosa. Miren
digamos que el atacante envía un correo electrónico falso y te envía un enlace que te lleva a una página como esta, por ejemplo. Listo. Miren, esto es lo que le va a aparecer a la persona. Entonces la persona ve que aquí dice gmail.com, out, Google, login, y tiene un viso de verdad, y tiene candaditos. Mira, ahí supuestamente está el candadito. Es un dibujo. Simplemente es un dibujo. Ahora, si yo les preguntara incluso a ustedes cuántas veces se van al candadito de las páginas para revisar que sí esté de verdad el candado, bueno, tal vez Jamie y Andrés sí, pero porque estamos locos todos, pero no mentiras, porque ellos son supremamente ciberseguros, es diferente, yo sí estoy loco, pero mira, es un dibujo. Entonces la persona pone aquí su correo electrónico, vamos a poner david.pereira y pongo la contraseña, vamos a poner por ejemplo Asís 2022, una contraseña que jamás nadie ha usado. Le doy sign in y obviamente pues ahí se revienta, porque no manejé la posibilidad allí, pero pues ya yo les puedo mostrar acá que en la máquina pues lo tengo por acá capturado, debería estar por acá. Aquí está, david.pereira, así 2022, asterisco menos. ¿Ven? Eso es browser in the browser, que es básicamente una técnica súper sencilla de aplicar, porque es básicamente un inline frame. Pero pues imagínate, ¿cuánta gente puede caer con esa técnica? Por fortuna, la están usando, pero digamos, la mayoría de ciberdelincuentes no la conocen. Esperemos que no la conozcan dentro de poco. PyScript. Esto es una maravilla, pero es terrible. Son esas cosas que tú dices, qué genial y qué tenaz. ¿Por qué? Porque es Python en el browser, en el HTML. Entonces, pues imagínate todo lo que podemos hacer. No puedo evitar sonreír, porque es que, imagínate, podemos hacer lo que sea con Python sobre el navegador, con PyScript. En este enlace es súper interesante porque vas a encontrar muchos ejemplos de Python en el browser. Entonces puedes ver, por ejemplo, un reloj, puedes ver, hay muchos ejemplos en el sitio. Entonces, bueno, ahí te genera un relojito que es Python puro dentro del HTML. Entonces, imagínense las posibilidades y las alternativas. Aquí tengo un código de un simple cross-site scripting, donde simple y llanamente, en el on error, que es algo muy común, que se utiliza en cross-site scripting, él genera un error para que esa condición no esté manejada y, pues bueno, genere lo que yo quiera. En este caso, el on error, pues me generaría una alerta en el documento. PyScript, al alcance de cualquier persona. Bueno, otras técnicas que están utilizando a nivel de ingeniería social los ciberdelincuentes es que pues normalmente las personas están muy acostumbradas a que si ven un .exe, pues no lo ejecuten, al menos digamos la mayoría de personas que están concientizadas, pues si ven un exe no lo ejecutan, o si ven por ejemplo un zip, entonces de pronto ya tienen dudas. Pero normalmente sabes que en un MSI, el Microsoft Installer, pues es el Microsoft Installer, pues es un instalador de Microsoft. Entonces los ciberdelincuentes se están decantando por utilizar este tipo de archivos, igual los LNK, y como se pueden crear simple y llanamente con el Visual Basic o con cualquiera de las herramientas normalmente de edición de código de Microsoft, pues bueno, están decantándose hacia allí para crear malware. Otra evolución es la de anonimización. Esta técnica es súper fresca, tiene alrededor de una semana y media, 2 semanas, más o menos. Ahí está la dirección del paper, súper recomendado, muy interesante, y tiene que ver con técnicas que ya conocemos, pero no de la manera que se pueden usar ahora. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. El atacante te envía un enlace malicioso en un correo electrónico. Entonces la persona se va al enlace. Luego se ejecuta código malicioso, código hostil en tu máquina, JavaScript o Python ahora. Y pues simple y llanamente, perdón, lo que se hace es, el código lo que hace es buscar si la persona está logueada en servicios que comparten información. Caso, por ejemplo, servicios tipo, no estoy diciendo específicamente ellos, pero servicios tipo YouTube, servicios tipo Gmail, etcétera, que tengan cookies o que hayan colocado esa información en la memoria de la máquina. Entonces lo que hace este código hostil es capturar chunks de memoria del browser, del proceso del browser, para extraer las contraseñas de allí. Un poco una modificación de lo que veíamos con Spectre y Meltdown, pero esto era en caché de procesamiento, ¿verdad? O en procesador, pero ahora pues en browser. Aprovechando memoria del browser, no vulnerabilidades del browser, que eso lo hacíamos antes, gracias a vulnerabilidades dependiendo del navegador que usáramos. No, ahora estamos jalando la memoria del navegador. Entonces podemos extraer contraseñas de allí. Bien, en la ejecución.
En la ejecución, pues la ejecución se usa en muchas cosas, por eso no separé y adicionalmente no iba a terminar y luego Jamie y Andrés me ahorcan y Beatriz también. Entonces, pongo, se usa ejecución en muchas cosas, en explotación, en post-explotación, en ejecución de comandos, en escalación de privilegios, en persistencia, en mucho. Entonces hay algunas tendencias, algunas corrientes que dicen, no, es que ya no se usa PowerShell. A ver, discúlpame, PowerShell se sigue usando y se va a seguir usando. Otras tendencias dicen, no, es que WMI ya no se usan. No, 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 espérate, lo siguen usando. ¿Por qué? Porque la mayoría de ciberdelincuentes lo usan por precisamente los temas de fileless malware. ¿Por qué? Porque toda la tendencia a nivel maliciosa por parte de los ciberdelincuentes es evitar el montarte un ejecutable. ¿Por qué? Porque normalmente tienes un anti-malware y si no tienes un anti-malware, digamos de una marca diferente, tienes Microsoft, si estás usando Microsoft, y tienes el Defender, que es una buena solución. Entonces, digamos que eso de que no usas WMI o WMI Cell, la consola de Windows Management Instrumentation, o PowerShell, pues a ver, no, eso no es así. Entonces, simplemente hago un par de demostraciones de lo que se puede hacer con WMI, que no es PowerShell, ¿verdad? Estoy hablando de WMI. Entonces, vamos a cambiar un poquito la letra y pues hago un par de cosas. Por ejemplo, pues una de las cosas que puedo hacer es WMIC y buscar, una de las primeras cosas que busca un atacante. ¿Está parchada la máquina o no está parchada? Para saber qué tanta posibilidad tengo de acción. Entonces, pues bueno, simplemente con QFE yo puedo hacer una búsqueda, un análisis, para saber cuáles son los últimos parches aplicados en la máquina. Como no tengo mucho tiempo y no quiero equivocarme, tengo el comando copiado y lo voy a pegar porque no quiero, aunque me hubiera sido más rápido escribirlo, no quiero demorarme tanto porque tengo mucho que explicar y no quiero demorarme tanto, pero ahora fue peor, mejor lo escribo. La innovación no siempre funciona. Bueno, lo que voy a hacer es WMIC, process call. ¿Qué puedo hacer? Pues simplemente una llamada y crear un proceso con WMIC donde no estoy usando PowerShell, donde no estoy tocando registro, donde solamente estoy trabajando con memoria. Entonces yo puedo decirle, pues créeme un proceso que se llame Notepad, tengo que utilizar las comillas, aquí, comillas, por ejemplo, notepad.exe. Listo. Y entonces, pues bueno, miren, ya el Notepad se cargó acá, ¿ya? Entonces, WMIC nos permite hacer casi que cualquier cosa, consultar usuarios, crear usuarios, borrar usuarios, casi cualquier cosa la podemos hacer con WMIC. Así que, digamos que esto no va a cambiar y el hecho de usar PowerShell y WMIC o WMI y el WMI Query, que es un lenguaje aparte que yo puedo utilizar, que no les hago la demostración, pero de pronto en un video de YouTube lo pongo, para no demorarme. Pero con WMI Query puedo consultar casi que cualquier cosa dentro de los parámetros del sistema. Esta es muy linda, el BitsAdmin. El BitsAdmin probablemente muchos lo conozcan, tal vez lo usen. Este es el Background Intelligent Transfer Service, que es utilizado para poder, digamos, descargar y también enviar archivos grandes por parte de Microsoft. Es una herramienta del sistema operativo. Y toda la tendencia de ataque de los ciberdelincuentes y una de las cosas que nos dificulta la vida es que usan las herramientas del sistema operativo en nuestra contra para que no las detectemos. Porque, de nuevo, montar un MSFB, ¿no? Un Meterpreter en un sistema operativo, ay, por Dios. O sea, eso ya es cosa de 10 años atrás. O sea, eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque por muy mal EDR que tengas, por muy mal anti-malware que tengas, por muy chicataganada y 90 iteraciones que le pongas, eso se va a detectar. Pero las herramientas del sistema que normalmente están creadas para ser utilizadas por el sistema operativo y que tienen permisos de ejecución, pues normalmente sí van a poder funcionar. Y el BitsAdmin es una de las mejores. ¿Para qué? Para poder enviar archivos, para poder jalar archivos de un servidor. Entonces les muestro. A ver, primero abro aquí para que vean que no tengo ningún archivo dentro de los documentos, está vacío, documentos. Y bueno, creo que aquí tengo el comando que coloqué, pero simplemente tengo que cambiar la dirección de esta máquina. Entonces con BitsAdmin, simplemente, bueno, aquí le voy a decir que busque el puerto 8080. A ver, perdón, tengo que. Puerto 8080 de esta máquina. Listo, le estoy diciendo simplemente, hágame una transferencia
la transferencia se va a llamar demo, el trabajo, que normalmente lo almacena como trabajos, se va a llamar demo y lo va a jalar de esta dirección IP, va a buscar este archivo, se llama virtualreality.png y lo vas a colocar dentro de los documentos de Bob y le damos enter. Y le damos enter. ¿Listo? Ya hizo la transferencia. Y si miramos acá, miren, ya está virtual, la llamó virtual, le pedí que lo llamara virtual, y bueno, bien, aquí está el archivito, que ya no, que no estaba antes. Entonces, se pueden transferir archivos de una manera supremamente sencilla, y esto no va a dispararse el anti-malware. Y les explico una cosa, estoy jugando limpio. A mí me gusta jugar limpio. ¿A qué me refiero con eso? Anti-malware está activo. Todo está activo, miren, les muestro para que lo vean. Está activo, lo único que no está activo es la protección del OneDrive, porque es una máquina demo, no necesito activar el OneDrive acá, pero tengo todas las protecciones anti-malware activas, todo. El Quick Scan, tengo todas las protecciones anti-malware activas. Estoy jugándoles limpio, el Real-Time Protection, el Cloud Delivery, el Sample Submission, todo está allí vivo. El firewall está vivo también. Tengo toda la parte de seguridad de la máquina, firewall está ok para todas las redes, para dominio privado y pública. O sea, el firewall está activo. No tengo reglas para permitir el acceso hacia la otra máquina. No. Son puertos que normalmente por defecto se permiten. Así que es lo que normalmente va a usar el delincuente. Lo puedo cifrar si quisiera, pero pues no lo dice. Vale, el BitAdmin para poder transferir archivos, para poder hacer, bueno, para transferir archivos, ya está, es básicamente. Y maneja, esto es una cosa interesantísima, es que maneja una base de datos que se llama la QMGR, que tiene un formato que no almacena información en registro, solo en memoria, así que la detección es mucho más baja. Bueno, otro tema, la ejecución de comandos en containers. Ahora mismo todo el mundo está usando containers, microservicios, etcétera, está usando Docker, Kubernetes, etcétera. Y pues bueno, genial, por supuesto. O sea, en ningún caso nada de lo que yo diga quiere decir que no debamos usar una tecnología. Simplemente quiero explicar un poco lo que puede hacer un delincuente. Y es, por ejemplo, utilizar un punto de acceso específico, una implementación o un script en un container, ¿verdad? O una implementación de un container comprometido, una imagen comprometida de un container, que es un tema muy común también, o problemas con la orquestación, una tarea programada por parte del sistema de orquestación del container, si estás usando un Kubernetes o lo que estés usando. Igual, por ejemplo, comprometer una imagen, como se los planteaba, donde cuando estés utilizando infraestructura as a service similar y que estés utilizando imágenes para poder montar tus contenedores, pues hay veces que ustedes saben que esas imágenes no son específicamente o de Google o de Amazon o de Microsoft, sino que son de terceros, que te entregan de una vez un servicio listo. Bueno, esas imágenes podrían venir con un compromiso y que tú al montarla, pues simple y llanamente estás comprometiendo toda tu infraestructura porque estás usando un origen, la manzana envenenada, así de simple. El Container Escape, se les hace familiar por el Virtual Machine Escape. Normalmente, pues una de las cosas que hacíamos anteriormente, o que seguimos haciendo, es tratar de escaparnos de una virtualización. Bueno, las técnicas de escape de containers, es otra de las cosas que se está haciendo actualmente, para poder salir del entorno controlado y llegar a host, y poder ejecutar comandos sin problema dentro de host. Este es lindo, el IFEO. Bueno, ¿qué pasa con esto? Normalmente existe una posibilidad, bueno, IFEO es Image File Execution Options. Esto es básicamente que yo puedo en un momento determinado, cuando yo ejecute algo, yo puedo generar una serie de instrucciones que se vayan a ejecutar en conjunto con o después de una herramienta totalmente legal o legítima dentro del sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la persistencia o incluso dentro de la escalación de privilegios, yo puedo utilizar IFEO para poder generar en mi máquina ciertos niveles de persistencia. Les muestro un poco de qué estoy hablando para que lo tengamos un poco más claro. Entonces voy a abrir aquí un WordPad para poder copiar y pegar más fácil para no complicarme mucho la vida, porque son comandos que seguro me voy a equivocar si los escribo a mano. Entonces voy a copiar uno por uno y voy explicando un poquito. Entonces, bueno, simplemente aquí voy a agregar una llave en el registro, en HKey Local Machine, que va a conectarse específicamente con el Notepad. Cuando yo ejecuto el Notepad, miren, aquí se los voy a mostrar, un Notepad.
El Notepad, si lo ejecuto, pues ejecuta normal, y si le digo File Exit, pues no pasa nada. Listo. Entonces ahora voy a tomar esto, y lo que voy a hacer es activar la opción de que en el momento que yo termine el Notepad, permítame, le subo los privilegios al comando. Cuando yo ejecute, o cuando salga de la aplicación, pues bueno, van a ver lo que va a pasar. Se me dicen, es que tiene privilegios administrativos. Lo puedo hacer de muchas maneras. No tengo el tiempo, pero les doy una palabra, crackmapexec con SMB, ya, para que, si alguien me viene, si algún purista me viene a decir, es que estás haciéndolo con privilegios. Sí, me da igual, si quieres algún video de YouTube, no pasa nada. Listo. Ahora bien, vamos a usar otra llave de registro que me permite activar el módulo de reportes. Y ustedes van a ver que no se nos van a disparar las alertas del anti-malware, no me va a decir absolutamente nada. Mira lo divertido. Copiamos y pegamos aquí, listo. Y el último comando, básicamente, es ponerlo de manera silenciosa. Espero que esto me funcione. No funcione todo, esperemos. No, claro. No lo pegué donde era. Lo pegamos aquí. Y lo dejamos acá. Copio y lo pegamos. Listo. Entonces ahora con esto, ¿qué pasaría? Si yo invoco el Notepad, por ejemplo, Notepad, carga el Notepad, pero cuando me salga, le digo File Exit, veamos si funciona, mire, la calculadora. Entonces, simple y llanamente, es pedirle al sistema operativo que me active una aplicación de monitoreo, que normalmente debería ser un debugger, para cuando la aplicación salga y me entregue la información, pero yo puedo jugar con estas opciones y decirle, cuando la aplicación salga, no me involucre un debugger, ejecúteme X cosa que yo quiero que usted ejecute. Eso es lo que se hace con IFEO. Bueno, la evolución de la escalación de privilegios, todavía tengo tiempo. Bien. No más Mimikatz. Esto ya no se usa porque es que cualquier cosa lo detecta. Cualquier cosa. ¿Ves? Entonces, digamos que en nuestro mundo de ciberseguridad y en la parte de emulación de adversario, etcétera, que es lo que más normalmente yo hago, que es pruebas de penetración, ethical hacking, etcétera, pues normalmente unos años atrás, incluso no muchos años atrás, usábamos Mimikatz y luego Kiwi por la versión, etcétera. Pero pues, ¿qué pasa? Cualquier cosa lo va a detectar. Entonces, mira, esto es tan detectable que sí, yo, por ejemplo, en la máquina virtual, yo activo la máquina virtual de nuevo. Si yo en la máquina virtual, por ejemplo, escribo algo tan simple como invoke Mimikatz, me va a dar un error, me va a decir que esto es malware. Voy a cerrar esto aquí, no necesito salvar. Y vamos a invocar un PowerShell. Es que me toca como administrador porque es que la tengo en un dominio. Y como no, hay muchas cosas lindas en dominios que puedo mostrar, pero pues el tiempo no nos da. Bien. Entonces, permítame, yo aumento el tamaño de letra para que todos puedan ver más o menos lo que estoy haciendo. Espero. Bien. Listo. Entonces, si yo escribo algo como, por ejemplo, invoke Mimikatz, el solo AMSI, que es una técnica, es una herramienta de detección que tiene Microsoft, me va a generar un error, me va a decir, ojo, esto es malo, lo que estás ejecutando aquí es malo, esto es malware, o tiene un contenido malicioso. Mira, de una vez, mira, invoke Mimikatz, bueno, fíjate, aquí me dice que no lo reconoció, escribí mal. Claro, invoke Mimikatz, ahora sí, mira, ha sido bloqueado por su anti-malware. El anti-malware es el Defender, ¿vale? Entonces, Mimikatz es tan detectable que se volvió inútil a menos que sea una máquina supremamente vulnerable. Pero existen herramientas mucho más chéveres que nos quitan el problema de encima, como por ejemplo el crackmapexec o el COMSBC, COMSBCS o el Pipikatz, que el Pipikatz es muy bonito porque nos extrae las credenciales. Todas estas son básicamente herramientas para tratar de extraer credenciales. Nos permiten extraer credenciales del volcado de la memoria, el Pipikatz. crackmapexec, por ejemplo, me permite atacar distintos protocolos como SMB. Así que, pues, son herramientas que han permitido la migración. Pero eso nos lleva a un tema muy interesante.
que ya lo voy a explicar en otra de las partes. Dentro de la evasión, una de las cosas que hacen los ciberdelincuentes, por ejemplo, es utilizar protocolos cifrados, que normalmente el protocolo cifrado en teoría lo usamos a nuestro beneficio, ¿verdad? Para que, pues, básicamente podamos proteger la conexión. Entonces, ¿qué hacen los ciberdelincuentes? Utilizar DNS sobre HTTPS, por ejemplo, donde ya sea que en el query que envíen, pues puede ser que en el query estén colocando la información que quieran exfiltrar, o que dentro del datagrama, que es grandecito, pues también metan la información, y como viaja cifrado no lo voy a entender. Y no es el único protocolo que se utiliza. En este momento, pues tenemos DNS sobre TLS, DNS sobre HTTPS y DNS sobre Quick UDP. Entonces, en cualquiera de estos tres casos, el lograr detectar que el ciberdelincuente se está robando la información es muy difícil. Porque a menos que tengas un firewall que tenga un proxy de interceptación SSL y TLS, que te cree un certificado propio, pueda abrir el tráfico, lo analice, lo sandboxee, lo cierre y lo entregue, y luego cuando recibe, pues vuelva y abra con el mismo certificado que él envió, analice, sandboxee, cierre con el certificado propio y envíe y entregue, pues no vas a poder ver esto. Vas a ver el tráfico cifrado y vas a ver resolución de DNS. Bueno, dentro de todo el tema de tráfico malicioso, también desafortunadamente están utilizando servidores Azure, y esto no es nuevo, pero les muestro una herramienta que crearon precisamente para eso. Es una herramienta que tiene alrededor de un año, precisamente orientado a generar rulesets para hacer redirección C2 por HTTPS, utilizando los servidores de Azure, específicamente orientados a los servidores de Azure. Entonces, pues son las técnicas que están usando los ciberdelincuentes. Y por supuesto, Fileless Malware. Creo que en una de las conferencias que alcancé a ver, creo que el primer día, o el segundo día, estaban hablando precisamente de Fileless Malware, de lo que es LOLBAS, el Living of the Land en binaries y Living of the Land en scripts, ¿verdad? El LOLBAS, LOLBeans. Básicamente orientado a que no podamos detectar el malware porque no es un ejecutable que se grabe en mi disco, es un ejecutable que se ejecutó en mi memoria y ahí quedó y de pronto se borró. Contra eso, precisamente Microsoft tiene AMSI, que es básicamente la interfaz de software anti-malware, que es una tecnología muy buena que tiene Microsoft y que es la tecnología a vencer actualmente por parte de los ciberdelincuentes, porque precisamente AMSI normalmente va a tratar de detectar casi que todo. Se basa básicamente en unas DLLs que normalmente van a estar capturando la información que viene de PowerShell, de Visual Basic Script o de otras aplicaciones, capturan esto, lo que están entregando, y luego pues se toman decisiones, como por ejemplo, bueno, tienes un anti-malware de otro vendedor que no sea Microsoft, listo, entonces señor anti-malware, mire esto, ¿qué opina? O si no, pues bueno, le entrego al Windows Defender y con base en los reglados y todos los motores de detección heurística que tiene el Windows Defender, pues dice, ok, esto está bien, es legítimo, lo dejo correr o lo freno. Entonces, eso es lo que hace AMSI. Entonces, AMSI es el enemigo a vencer por parte de los ciberdelincuentes actualmente, donde hay muchas técnicas que han venido usando, tantas, miren, nada más sirven algunas, les voy a mostrar dos, y ya se me está acabando el tiempo. Pero miren, estas son algunas de las técnicas que hay, no son todas. De hecho, hay algunos repositorios que ustedes pueden mirar, como el de Nishang. El Nishang es el all-in-one, que tiene una serie de herramientas anti-AMSI. Todo esto es anti-AMSI. Todo esto es anti-AMSI. Básicamente, mira, bueno, aquí está todo lo que es antivirus. Entonces tienen técnicas como, por ejemplo, secuestro de DLL, reemplazo de DLL, process ghosting, que es básicamente, incluso, por ejemplo, tú borras el ejecutable, pero no lo eliminas del todo, simplemente lo marcas para ser borrado y lo dejas allí. Luego se ejecuta y luego lo borras. Entonces, eso se llama process ghosting, porque es un fantasma lo que se ejecutó realmente. Se parcha la memoria, etc. Entonces, en AMSI, por ejemplo, es tan efectivo que, pues, como ustedes vieron, no me dejó correr el invoke Mimikatz. No me lo dejó correr porque dice que es malware. Pero, pues, les voy a mostrar una técnica avanzada y una técnica graciosa. Si yo hago esto, si yo llego y pego así, miren lo que pasa. Ahí sí me lo deja correr. Simplemente concatenando una ofuscación de primaria o de kinder, pero funciona, desafortunadamente. Me lo dejaría correr. Ahora, algo mucho más adulto, pues sí, claro, ya puedo correr un PowerShell, un script. A ver, aquí lo tengo, déjenme lo grabo para poderlo usar. Save. Demo.ps1. Listo, enter. Y lo voy a copiar un archivo que acabo de crear. Voy a
coger el archivo que acabo de crear y lo voy a poner acá. Entonces demo.ps1, lo copio y lo pego aquí. Paste. Listo, ahí tengo un PowerShell, un script de PowerShell. Listo, entonces simple y llanamente me voy a /users, Bob y desktop. Listo, y bueno, vamos a ejecutarlo, el demo.ps1. Enter, ya lo ejecuté. Tengo los antivirus vivos, tengo firewall vivo. Y ahora sí le digo, invoke Mimikatz, como hacíamos antes. Anda. Perdón, es mi teclado que tengo dos teclados acá, así que me le doy enter para que me dé el error y ya está. Como que cada vez que alguien se mete a la... Listo. Me cambia el puntero del mouse hacia que alguien, hay que admitirlo. Invoke-Mimikatz. Enter. Miren, no se reconoce como un nombre o un command, porque no lo tengo instalado, pero ya no dice que es virus. Ya no, ya el AMSI no lo detecta. ¿Ves? Entonces, hay muy pocas técnicas en este momento que pueden hacer bypass de AMSI, pero pues existen, como la que acabo de mostrar, las dos que acabo de mostrar. Bueno, el ETW, el Event Tracing para Windows. Bueno, normalmente en Windows es una función de seguimiento, es una función que va a nivel de kernel, que permite monitorear eventos, básicamente. Es tan sencillo como eso, y consume en tiempo real lo que está pasando en la máquina. Tiene tres fuentes normalmente principales, donde pues tienes controladores que se inician cuando, por ejemplo, se genera un evento, proveedores que te entregan los eventos y los consumidores que consumen los eventos. Entonces, ¿qué hace esto? Pues básicamente los proveedores, consumidores, controladores interactúan. Los proveedores pues generan los eventos, los consumidores los consumen y los controladores interactúan, generando, leyendo, etc. Y hay unos buffers que los reciben y los van escribiendo. ¿Qué pasa acá? Básicamente, un atacante puede crear una aplicación maliciosa que interactúe de manera diferente con todo el ecosistema y evite que precisamente el ETW logre capturar la información. Lo hacen de distintas maneras. Una de ellas, por ejemplo, creando un log, poniéndolo en memoria y luego borrándolo, simple y llanamente, o deshabilitando un proveedor de logs, cambiando versiones de proveedores de log, etc. Entonces, cuando logran hacer bypass de AMSI, luego el enemigo a vencer es el ETW, normalmente, y bueno, hay varias técnicas también. Esto yo creo que ya no le alcanzo a hacer la demostración, pero bueno, lo explico. Esta diapositiva es horrible por la cantidad de texto, lo sé, perdón, pero es que todo era importante, lo explico rapidito. El MOTW, que es el Markov de Web, cuando ustedes descargan un archivo de Internet, normalmente Microsoft le coloca como un alternate data stream la dirección URL y una alerta diciendo, ojo, esto se bajó de Internet. Y eso luego pues hace que el Smart Screen, que es una de las partes del Defender, diga, ojo, este archivo se bajó de Internet. Hay que analizarlo porque no necesariamente es confiable. De hecho, normalmente de Windows 10 en adelante, el archivo viene protegido, digamos, y pues se abre en modo de vista protegida por la desconfianza de que de pronto viene de Internet. Bueno, se puede hacer bypass de varias maneras y quitar, digamos, ese flag es supremamente sencillo con un script. Así que esta es otra técnica que normalmente se utiliza para poder ejecutar archivos que hayan bajado de Internet. Ataque a la cadena de suministro, el Dependency Confusion. Este es muy bonito. Básicamente es que cuando normalmente hacemos actualizaciones, siempre buscamos las actualizaciones, las últimas actualizaciones. Entonces, ¿qué hacen los ciberdelincuentes? Tratan de generar, ya sea una URL falsa o un ataque, por ejemplo, de farming, etcétera, para que cuando descargues la última versión disponible de una librería, etcétera, pues la descargas de donde no es y descargas la librería comprometida. El Potentially Unwanted Program se descarga de un repositorio que no es el real. Eso es Dependency Confusion, muy útil o muy utilizado contra Linux en este momento. El malware indetectable, por supuesto, que siempre van a seguir existiendo herramientas que utilizan los ciberdelincuentes. Actualmente están utilizando una herramienta como esta, que se llama Security Code, que es una herramienta creada pensando en proteger tu propiedad intelectual. Pero pues al final lo que hacen es ayudar al fabricante de malware. ¿Por qué? Porque básicamente tiene técnicas anti-reversing, por ejemplo, entre otras. Esta gente te vende un servicio de protección avanzada, mira, técnicas para proteger tu ejecutable en contra de reverse engineering, tampering and decompiling. Todo lo que hacemos para hacer análisis de malware. Entonces, los ciberdelincuentes utilizan este tipo de herramientas para crear malware que sea indetectable.
Igual otras técnicas que estamos viendo como firmar los ejecutables y malware de 64 bits. El malware de 32 bits quedó desactualizado, eso ya no se usa. Normalmente el malware es de 64 bits y desafortunadamente no todas las herramientas anti-malware entienden también el código de 64 bits como el de 32. Se sorprenderían. Háganlo. Prueben con un MSF Venom. Hagan un MSF Venom con un Meterpreter de 64 bits y un Meterpreter de 32 bits y pásenselo a virus total y verán la diferencia en los niveles de detección. Bueno, las herramientas de los ciberdelincuentes. Ya voy a terminar. Los delincuentes están usando las mismas herramientas que nosotros usamos para nuestro trabajo. Los pentesting, los frameworks de pentesting y las plataformas de simulación de ataque. Es lo que están usando. ¿Por qué? Porque no siempre tienen todo el conocimiento para poder crear un script, para que hagan bypass del anti-malware, etcétera. Pero estas herramientas son automatizadas. Así que simple y llanamente, si tú quieres crear un troyano indetectable o algo así, pues bueno, nada más utilizas unas de estas. Actualmente para muchas campañas de ransomware se está utilizando BroadRatel. Y lo único que necesitas para eso es tener $2.500 por usuario. Entonces los ciberdelincuentes lo están usando in the wild, porque básicamente pues es un precio asequible para un criminal y pues tiene todos los mecanismos para protegerlo contra anti-malware, contra todos los mecanismos de detección que normalmente tenemos, pues bueno, lo va a proteger. Entonces la conclusión, si lo que hacemos actualmente funciona, ¿por qué los ciberdelincuentes tienen éxito? Es una pregunta con la que quiero dejarlos. Y dos, mi opinión personal es que la solución no está ligada específicamente a una tecnología o a un mecanismo. Estamos hablando de una visión holística que tiene que involucrar a las personas en su mindset. No estoy hablando de concientizar a las personas y hacer campañas de ingeniería social. No, no. Estoy hablando de cambiar el mindset donde todos seamos parte de la solución. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de usuarios y nosotros la parte técnica, cambiar un poco el mindset de pensar de que si salió una nueva tecnología y entonces ahora se llama Zero Trust, entonces ahora si yo pongo eso estoy más seguro, o si la nueva técnica se llama Breach Assumption, o bueno, la antigua defensa en profundidad, que ya con eso tengo. Y no, no es así en absoluto, porque los ciberdelincuentes también conocen esas técnicas y todos sus días los gastan pensando en cómo hacer bypass de todo lo que nosotros tenemos. Así que si no combinamos tecnologías y cambios en nuestro mindset, cambios en el paradigma, probablemente vamos a seguir viendo las mismas noticias que vemos todos los días. Mil gracias por su tiempo, espero no haberlos aburrido. Aquí tienen mis datos de contacto y pues bueno, no sé si habrá preguntas. Ah, bueno, ya Andrés, ya Andrés me regañó. Me regañó. No. Esperaba el regaño de Jamie, Andrés, pero tú, hermano, tú. No, estábamos Una traición. diciendo, estamos cerca del tiempo. Es No, una traición. la verdad, bueno, a falta estoy esperando preguntas, pero me gustó algo que tú dijiste al principio, que yo creo que hay que hacer una buena reflexión sobre eso porque le pones una cereza interesante a la frase de el adversario no ataca a ciegas. No, no lo hace así. Y eso porque en reiteradas ocasiones, tú que perteneces a un par de grupos en los que estamos juntos, siempre les he dicho, hay que incluir en la ecuación de defensa al adversario, que es algo que nosotros regularmente no hacemos. Nos centramos en definir un pocotón de controles que no sabemos si a ciencia, exactamente, que no sabemos si a ciencia cierta eso sí le va a poner peso al trabajo del adversario. Exacto. ¿Sí? O sea, esto sí va a dificultar la tarea del atacante o no, y muchas veces no. Y muchas veces empieza uno a darse cuenta que... Y te pones peso tú. Bingo. Entonces, con una serie de controles. Creo que tú lo mencionaste en alguna de las conversaciones, creo que lo decías, que a veces entre más máquinas tienes, no necesariamente es más seguro, sino más cosas que administrar. Y siempre lo hemos hablado. Exacto. Entonces, a mí me parece que ahí hay un punto bien importante y es estas ecuaciones de defensa, más viendo una evolución como esta, ya en un componente técnico, requerirán que nosotros los profesionales seamos un poco más observadores de no todos los controles muy probablemente que estamos viendo, porque así lo dicen ciertas normas, etcétera, puede que sean útiles frente a un escenario así como el que está mostrando. Yo no veo... Así aburrido. Jamie intervino, sí. Controles muchas veces pocos, calibrados o sin calibrar. Claro. Lo que estamos hablando, exactamente. ¿Cuántas cosas por defecto dejamos? Uno, eso, y dos, que nos enloquecemos. Yo he escuchado a muchos profesionales de seguridad que responden, es que la ISO 27000 dice que yo tengo que hacer ahora los 98 controles.
La ISO no dice que usted tiene que implementar los 98 controles. No, 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 la no. ISO da un marco de referencia y Exacto. hay que Y hay unos ir, mira, dominios. el NIST tampoco dice que usted tiene que No, no, implementar no, no, los no. 130 y pico de controles que tiene ahí, ni ninguno de esos frameworks. Claro. Mira, ¿Ah? nosotros estamos certificados ISO 9001 e ISO 27001 y una de las primeras cosas que le pedía a nuestra experta interna fue, mira, por Dios, no me pongas ineficiente lo que es eficiente, porque entonces me vas a poner a hacer una cantidad de papeleo y una cantidad de burocracia que nos va a volver paquidérmicos. No quiero eso. Quiero ser seguro, quiero tener controles, pero no quiero perder la eficiencia. Sí, Y ahí es claro. donde lograr el equilibrio. Lo mismo en las tecnologías. Exactamente. Aquí Jairo, pues un comentario, pues, Muchas no vacas por sabría si es Sandra. una pregunta No, eh, creo que es un o una comentario. reflexión sobre como muchas vacas, poca leche, entonces supongo que hay Muchas tecnologías de pronto y muchas poco tecnologías, usufructo de sí, ella. yo lo leo así. Oye, no hay preguntas, así aburridor Ve, estuve. no, yo no creo, lo que pasa es que tú metiste tan el detalle técnico que creo que quedó más de uno así como, ¡ah! Es que pocas veces tengo un público técnico. O Sí. sea, me encanta tener un público Mira, técnico para yo, ¡blup! aquí hay una pregunta interesante, por cierto. ¿Cómo puedo, Muy y para buena, aquí, vale, cómo puedo identificar una URL que sea homógrafa? muy buena, muy fácil. Mira, te recomiendo una herramienta que se llama Netcraft Toolbar. Netcraft Toolbar se llama la herramienta. Es, está creada para casi que cualquier navegador que tengas. Es una extensión que puedes poner en Firefox, en Opera, incluso, mira, aquí está. Es Hasta en para tus Brave. móviles. Y esa barra, tú simplemente la consultas. Cuando entras a un sitio, tú haces clic sobre ella y la barra te va a marcar realmente el sitio donde estás, te da un indicador de riesgo, como puedes ver aquí. Permítame un segundo. Aquellos que me calificaron bueno, sé quiénes son, tengo su IP. Ok, mentira, mentira. Entonces, aquí esto te da un indicador de dónde está el sitio. Por ejemplo, Bancolombia no va a tener servidores en China, para darte una idea. Aquí te dice dónde está ubicado el servidor, qué tipo de protección, desde cuándo se vio el certificado, etcétera. Netcraft Toolbar, les voy a colocar en el chat el enlace para que lo tengan. No, espérate, toco más a los demás. Y aquí hay un par de preguntas, creo que nos quedan un par de minutos para ellas. Aquí dice, ¿cómo desde el punto de vista de seguridad se le indica a control interno que no se incumple al no tener los controles implementados de la norma? Bueno, Andrés, dale tú. Ese yo, tema te fascina, dale. o sea, yo por eso insisto en que para eso existe un instrumento que se llama la declaración de aplicabilidad y el criterio del profesional de seguridad que está implementando el sistema, que tiene que tener los criterios ¿ya? Y justificaciones para decir por qué un control sí, por qué un control no. O sea, digamos que no voy a entrar en una explicación, pero ese es el mejor instrumento, más allá de que a control interno no le guste. Si usted da los argumentos suficientes, tiene que ser suficiente. Eso en Correcto. la práctica sí se da. Yo lo he hecho y lo he visto con muchos otros que lo hemos probado con las justificaciones suficientes, los argumentos Es que si el necesarios. argumento es válido, no hay forma de No desacreditar. hay, no es porque la norma lo dice. Aquí hay otra. Hay herramientas de IA para detectar las bulos, Los o sea, bulos, las fake sí, news las o fake news. No que yo conozca, te puedo decir dos o tres páginas, una maldita.es y Colombia Check. Son dos páginas que son muy buenas, maldita.es, que es una página española que es muy buena, muy cierta y muy honesta en lo que hace, que detecta bulos, y Colombia Check. Desde aquí dice Luz, gracias Luz. Creo que está, si no estoy mal, me queda un minuto. Con todo lo visto, entonces, ¿nos recomiendas proteger los equipos de la entidad? ¿Cómo nos recomiendas proteger los equipos de la entidad? Última pregunta. Caramba, ¿no? O sea, Mira, para poder responder, es un enfoque holístico, lo que te decía, digamos, un poco al final, ¿no? No es solo tecnologías, personas también, tienes que pensar en la gente, porque te lo digo, cuando yo tengo que hacer de adversario para hacer una prueba, yo no me voy contra el firewall, no me voy contra todos los mecanismos de protección, no me voy contra el CDN, contra el load balancing, no me voy contra nada de eso, yo mando un correo electrónico. Entonces, si yo puedo tener todas las tecnologías del mundo, puedo tener el anti-spam que quieras, no voy a mencionar marcas, pero aún así, si yo te envío un correo electrónico de un dominio legítimo, el anti-spam probablemente lo vaya a dejar pasar.
Y luego lo que tengo que evitar es que la persona haga clic en el enlace o que siga las instrucciones que le estoy dando en el correo. Entonces, un alcance holístico es lo que tienes que hacer realmente. No solo pensar en tecnologías, no solo pensar en personas, holístico. Me gusta eso, lo voy a poner en mis palabras. El adversario no se choca contra el seguro. Punto. No, no, Así de exacto. simple. El adversario no se va a poner a darle cabezazo a la puerta. No, Ya. él busca una ventana abierta. Sí, sí. Entonces, pues, mi estimado David, muchas gracias. La verdad estuvo muy interesante. Me parece Mil gracias. llena de muchos detalles y sobre todo nos muestra como a este adversario que cada vez más necesariamente tenemos que pensar en él porque él también innova, él también desarrolla, él también hace su Son tarea. los que más, son los que más viven de eso. Su Mira, modo de vida Jamie es ese. pone una ecuación muy interesante. Inteligencia más expectativa más distracción igual a phishing Phishing éxito. exitoso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De Así es. acuerdo, muy de acuerdo. Pues Mil nuevamente, gracias. David, muchas ¿No? gracias por atender este No. llamado, gracias por aceptar el reto, ¿sí? Y Sí, era un bueno, reto, era un eh, reto. No, mil gracias a ustedes de nuevo, como siempre, a todo el equipo, a ti, a Jamie, a Beatriz, a toda la gente de Asís que hace posible este evento. Un abrazo gigante. Ah, bueno, ahí está Jamie. Hermano, mil gracias, de verdad. Muchas gracias.